a todas. El día de hoy analizaremos una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Específicamente, sobre el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación por razón de embarazo. Un tema, sin duda, de absoluta relevancia en el marco del Estado constitucional de derecho como es el Estado peruano. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Richari Guarmi. Los estados modernos se erigieron sobre la base de la división público-privado, una división que funcionó de modo tal que a las mujeres se les prohibió el acceso al espacio público, espacio de poder y prestigio destinado exclusivamente a los hombres. Un ejemplo significativo de esta exclusión es la prohibición del acceso a la abogacía de todas las mujeres. Como es ampliamente conocido en Perú, Trinidad Enríquez litigó por más de 2 décadas para que le otorguen el título de abogada. Sin embargo, le fue denegado. El argumento central de esta denegatoria era que no cumplía un requisito esencial. No era hombre, era mujer. Fue recién con la promulgación de la Ley 801 de 1908 cuando se permitió que las mujeres accedan a las facultades de Derecho y a la universidad. Sin embargo, el acceso a las Fuerzas Armadas tuvo que esperar mucho tiempo más. Fue solo hace 25 años, con la promulgación de la Ley 26.628, que las mujeres tienen permitido el acceso a las escuelas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas del Perú. Pero ese ingreso realmente es en igualdad de condiciones. Parece que no. Una sentencia del Tribunal Constitucional, materia de análisis del día de hoy, muestra que efectivamente la igualdad real todavía está pendiente de ser conseguida. Para entender los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 01594-2020 hemos invitado al doctor Ricardo Bolaños, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien le doy una cordial bienvenida. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Candelaria. Mucho gusto. Bien, me gustaría empezar preguntándote cuáles son los hechos del caso que permiten que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Bien, los hechos del caso se pueden sintetizar de la siguiente manera, ¿no? La demandante, de iniciales DPFE, era una alumna del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval, el CITEN, que pertenece a la Marina de Guerra. Ella fue dada de baja en el año 2014 a través de una resolución administrativa en la que se invocaba como causal de su baja la inaptitud psicofísica de origen psicosomático, ¿no? Ello por encontrarse en situación o en estado de embarazo. En la demanda de amparo, la recurrente pues alegó la vulneración de diversos derechos, lo cual finalmente devino en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Bien, ¿cuáles son los argumentos de la parte demandada? Específicamente, quisiera que nos precises los argumentos de la Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú. Bien, en este caso concreto, la Marina de Guerra sostuvo que la decisión que adoptó, es decir, la de dar de baja a la demandante, se basó en el reglamento interno de los centros de formación de las Fuerzas Armadas, que precisamente establece como una causal de baja la inaptitud psicofísica, ¿no? Dicho reglamento, hay que precisar, es un decreto supremo, es decir, es una norma reglamentaria. En ese sentido, se puede observar que el argumento sobre el cual giró la defensa de la Marina de Guerra básicamente tenía que ver con la sujeción al principio de legalidad que debía mantener como entidad pública, ¿no? Bien.
Una de las consideraciones centrales del Tribunal Constitucional en este caso, que le permite además diseñar su pronunciamiento, es género y constitución. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional sobre este aspecto? Bien, la sentencia del tribunal recuerda que todavía al día de hoy existen espacios de desigualdad de género en muchos aspectos de nuestra dinámica social, ¿no? En ese sentido, el tribunal recuerda en la sentencia que el Estado tiene la obligación de erradicar todo aquello que propicie precisamente la existencia todavía en la actualidad de estos espacios de desigualdad. Eh, Como bien destacas, el Tribunal Constitucional reafirma el compromiso serio del Estado constitucional, como es el Perú, con la igualdad y prohibición de discriminación. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional sobre la garantía del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación? Bien, en esta sentencia el tribunal nos recuerda que el derecho a la igualdad y la no discriminación encuentra un sustento constitucional, evidentemente, pero además que éste encuentra un respaldo desde el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Específicamente, en el caso concreto, el tribunal trae a colación la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es así que partiendo de este punto, el tribunal señala que el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación no garantiza que todos los seres humanos sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos necesariamente. ¿Y por qué dice esto el tribunal? Pues básicamente porque advierte que hay situaciones de desigualdad manifiesta en las que es necesario un tratamiento diferenciado y que conlleven precisamente a la consecución de dicha igualdad en el terreno material, ¿no? Lo que quiere decir con esto el Tribunal Constitucional es que no dispensar un trato diferenciado a situaciones de hecho distintas puede generar, al fin de cuentas, una vulneración de este derecho, ¿no? Que es el de la igualdad y la no discriminación. Perfecto. ¿Cuáles son los derechos que, a juicio del Tribunal Constitucional, se han vulnerado en este caso, precisamente en la línea en la que venías explicando? Sí, el tribunal en su sentencia señala que se habrían vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la educación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el tribunal sostiene, básicamente trayendo a colación casos similares previos, que la prohibición de acceso a la educación como tal de estudiantes por razón de su embarazo constituye una forma de discriminación por razón del sexo. En cuanto al derecho a la educación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la sentencia del tribunal señala que la separación de la demandante por encontrarse ella en estado de gestación resultó ser una medida cuya consecuencia fue la de impedir el ejercicio de la maternidad de la demandante, pero además restringió de manera indebida la opción de vida que ella había adoptado para alcanzar su desarrollo personal y profesional, ¿no? Que era la de ser alumna y finalmente convertirse en parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cuáles son los argumentos del Tribunal Constitucional para declarar fundada la demanda de la ciudadana DPFE? Sí, bien. En el caso concreto, luego de hacer un desarrollo de los derechos que se encontraban involucrados en el caso específico, el tribunal lo que va a hacer es ejercer un control difuso de constitucionalidad, ¿no? Esto debido a que estamos en el marco de un proceso de amparo, un proceso de tutela de derechos. De manera concreta, el tribunal ejerce un control difuso con respecto a los artículos del reglamento interno del Centro de Formación de las Fuerzas Armadas que habían servido de sustento para dar de baja a la demandante, ¿no? En este sentido, luego de llevar a cabo cada uno de los pasos para la aplicación del control difuso que ya había el tribunal desarrollado en sentencias previas, el tribunal concluye que las normas de este reglamento que habían servido de sustento para dar de baja a la demandante eran abiertamente incompatibles con la Constitución y en particular con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la educación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es por eso que para el caso concreto, el tribunal decide, en aplicación precisamente del control difuso, inaplicar estas normas. A partir de esa sentencia, entonces,
¿Cuál es la obligación de los jueces y jueces que tengan en trámite demandas en las que el acto cuestionado se encuentre fundamentado en las disposiciones legales analizadas, en este caso, por el tribunal? Bien, el tribunal lo que señala en este caso es que los jueces y las juezas que tengan bajo su conocimiento casos en los cuales instituciones castrenses hayan aplicado estas normas que han sido materia de análisis en este proceso de amparo, deben también aplicar un control difuso, es decir, inaplicarlas, siguiendo básicamente los parámetros que el tribunal ha esgrimido en esta sentencia, ¿no? El tribunal los conmina o los exhorta a aplicar el control difuso en virtud del artículo 138 de la Constitución. Pero no solamente eso, sino que también el tribunal va a exhortar a los centros de formación castrense a que cuando apliquen estas sanciones o cuando apliquen el reglamento en mención, sigan los lineamientos que también se exponen en la propia sentencia. Bien, muchas gracias. Como acertadamente pone de relieve el doctor Ricardo Bolaños, en este fallo el Tribunal Constitucional reafirma un compromiso serio del Estado peruano por la igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo y específicamente por razón de embarazo. En la segunda parte de este programa tenemos una invitada especializada en Derecho Constitucional y en Derechos de las Mujeres. No se muevan. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Como había anunciado, en esta segunda parte del programa tenemos entre nosotros a una invitada especial, amplia conocedora del derecho constitucional y rigurosa investigadora del principio de igualdad en todas sus dimensiones. Se trata de la doctora Elena Albites, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le doy una cordial bienvenida y le agradezco de manera especial el estar el día de hoy con nosotros en el programa. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Candelaria. Tengo el agrado de estar con ustedes esta tarde para comentar además una sentencia muy importante dada por nuestro órgano de cierre de la interpretación constitucional. Bien, yo quisiera empezar preguntándote cuál es la importancia de esta sentencia recaída en el expediente 1594-2020, proceso de amparo, en el marco del Estado constitucional como es el Estado peruano. Yo creo, Candelaria, que
Esta sentencia viene a reafirmar una línea que ha ido construyendo el Tribunal Constitucional en materia de protección del derecho a la igualdad y no discriminación en relación a las mujeres. Particularmente la vinculación del embarazo, ¿no?, como una forma de discriminación directa contra las mujeres y que no involucra un caso aislado, sino que puede ser un problema de carácter estructural. En esa medida reafirma aspectos como que el derecho a la igualdad y no discriminación no solamente no es un derecho, sino también es un principio del Estado constitucional y democrático, y el Estado constitucional y democrático se apoya en la interpretación de la Constitución, que se aplica y se interpreta conjuntamente con los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos la CEDAW, que es citada a lo largo de la sentencia. Creo que esta sentencia consolida una línea que se ha ido construyendo y eso es importante y lo veremos seguramente porque además también incorpora un elemento que ya el tribunal lo ha señalado como una metodología necesaria para trabajar temas de derechos de las mujeres, como es el enfoque de género. Perfecto. Precisamente en esa línea, mi pregunta era si es la primera vez que el Tribunal Constitucional reconoce que expulsar a una alumna de un centro de formación de las Fuerzas Armadas por razón de embarazo constituye un acto de discriminación directa, como señalado, proscrito por la Constitución. No lo es, Candelaria, por eso lo decía, que la importancia es que la sentencia viene a reafirmar una línea que el tribunal ha ido construyendo. Recuerdo la sentencia 01423 del 2013, ¿no?, un proceso de amparo también en el que una joven de la Escuela de Oficiales de las Fuerzas, de la FAP, de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no?, que logró obtener una vacante, ¿no?, en el cuadro de méritos, y luego la internaron, en fin, existieron una serie de cortapisas para luego sacarla de la escuela por razón de embarazo. Allí el Tribunal Constitucional también fue muy claro en decir que la condición de embarazo y sancionar a una joven por razón de embarazo era una discriminación directa y por ende volvió al estado anterior de la violación y repuso a la cadete en su puesto. Lo ha hecho también el Tribunal Constitucional en resoluciones vinculadas a las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional, ¿no?, donde también se había expulsado, porque a veces se recurre a normas generales, abiertas, no diciendo la maternidad o la paternidad son de alguna manera faltas, ¿no? Y claro, la paternidad es posible esconderla, pero la maternidad es un hecho evidente, ¿no? Con lo cual esas son normas de impacto adverso que el tribunal ha advertido y por eso correctamente dentro del marco constitucional las considera una lesión contra el derecho a la igualdad y no discriminación en relación a otros derechos fundamentales que comentaremos, como el libre desarrollo de la personalidad y esencialmente el derecho a la educación. Bien, precisamente en esa línea en el que el hecho del embarazo solo las mujeres, es visible solo en las mujeres, me gustaría preguntarte sobre el enfoque de género, esta categoría. En ese sentido, ¿qué es el enfoque de género y cuál es la importancia de este enfoque para el análisis de este caso en particular y para el análisis de las controversias que llegan a las altas cortes? Pues mira, el enfoque de género, como el tribunal lo ha expresado, es una metodología para advertir los sesgos que existen en la realidad. Estamos en una realidad en el que hombres y mujeres socialmente se nos ha atribuido roles que no están igualmente valorados, ¿no? Y en muchos casos los roles de las mujeres se encuentran subvalorados, ¿no? Y a la mujer se le ha reservado muchas veces el espacio privado, el cuidado, el espacio de cuidado, ¿no? Y creo que el enfoque de género lo que hace es evidenciar la realidad, ¿no? Y esto es muy importante porque la interpretación constitucional para este caso y para los otros casos es actualización y concretización.
Y concretización es tener en cuenta el enfoque de género para darnos cuenta de que la igualdad y no discriminación en relación a las mujeres no se encuentra dada, sino hay que construirla. Y hay que advertir la desigualdad estructural para frente a hechos lesivos que podrían no parecerlo, ¿no? Porque supuestamente son normas neutras, ¿no? Se evidencien a través del enfoque de género. Y esa es la importancia, y por eso el ACAPT en género y constitución dentro de la sentencia es necesario, porque da cuenta de que el Tribunal Constitucional ya no parte de un caso concreto, ya no parte de una situación aislada, sino parte de la realidad, concretiza teniendo en cuenta las relaciones desiguales de género existentes en nuestro país. Bien, en este caso el Tribunal Constitucional hace control difuso de constitucionalidad. ¿Cuál es tu evaluación sobre la realización de este control difuso? Yo creo que es importante, ¿no? Eso también es parte de concretizar o mejor dicho, concretar y consolidar una línea de actuación del Tribunal Constitucional que inaplique por considerarlos inconstitucionales el artículo 42 y 49 del Decreto Supremo 001/2010, porque es precisamente allí donde se encuentra la raíz del problema, ¿no? Lo ideal sería, ¿no? Y lo hace el Tribunal Constitucional exhortando a que se deroguen este tipo de normas, ¿no? Pero creo que tal vez podría avanzar un poco más el Tribunal Constitucional y ir hacia una sentencia estructural donde empiece a trabajar con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales al momento de diseñar sus instrumentos normativos, sus reglamentos, ¿no? Dándoles cuenta de la importancia de la igualdad, no discriminación y el enfoque de género al momento de establecer las causales que son faltas y las posibles sanciones, ¿no? Es correcto el enfoque de género, pero creo que el Tribunal Constitucional en su rol pacificador y de alguna manera colaborador con la realización de la igualdad y no discriminación, vaya hacia un trabajo más coordinado con las Fuerzas Armadas. Bien, finalmente me gustaría preguntarte qué aspectos del fallo destacarías. Yo destacaría la especial relación que el tribunal ha construido entre el derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Y cómo a través del derecho a la educación y el que se adopten medidas para que las mujeres accedan, permanezcan, no se vean impedidas de seguir estudiando una carrera, sea civil o militar, por razones de embarazo, es una forma de apostar por la igualdad real. Bien, o sea, es decir, solo a través de la educación las mujeres van a poder obtener autonomía, ¿no? Y esa autonomía las va a hacer más iguales en la realidad. Me parece que es un aspecto a destacar, muy importante, construido por el Tribunal Constitucional a partir de lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la educación, pero uniendo sus argumentos con el libre desarrollo de la personalidad, los mandatos de la CEDAW como norma, que es norma interna, siendo un tratado internacional, y la importancia para la construcción y el cierre de las brechas de igualdad de las mujeres en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, doctora Elena. Como bien ha señalado, el Tribunal Constitucional tiene una preocupación importante por el principio de igualdad y no discriminación en su beta real, es decir, no solo en el marco normativo, sino también en el ámbito real. En ese sentido, una sentencia ya analizada anteriormente en el programa ha sido sobre el acceso de las mujeres a la educación, mujeres fundamentalmente de zonas rurales. Hoy día estamos trabajando el acceso también de las mujeres, pero a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, un ámbito definitivamente masculinizado. Y en ese sentido, solo hace 25 años las mujeres pueden acceder a estas escuelas de formación. Estoy muy agradecida con tu presencia. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a ti.
Candelaria, por la entrevista, gracias al Tribunal Constitucional. Sigan adelante en esa brecha de construir igualdad para las mujeres, considerando estos argumentos que han ido construyendo en torno a la educación para las mujeres en los ámbitos básicos, pero también en la profesionalización en los ámbitos, como tú bien has dicho, que han solido ser siempre de carácter masculino. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari Warmi. La sentencia que estamos analizando es sobre el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación por razón de embarazo en el acceso de las mujeres a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Como hemos podido advertir en este caso, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda y declara que se afectó el derecho de la ciudadana que recurre al Tribunal Constitucional, esto es, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, en este caso, ordena a todos los jueces y juezas del Perú que tengan en trámite demandas en las que el acto cuestionado se encuentre fundamentado en las disposiciones legales discutidas en este fallo, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución ejerzan control difuso de constitucionalidad, observando las interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional en esta sentencia. Finalmente, exhorta a los centros de formación de las Fuerzas Armadas a que apliquen el Decreto Supremo 009-2019 conforme a los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional. De este modo, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso serio en hacer efectivo el principio de igualdad y prohibición de discriminación, específicamente el principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo. Les invito a leer la sentencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Richari Warmi.
Dicen que si pasa en las películas, pasa en la vida real, pero ¿pueden el contenido jurídico y la cultura popular vincularse? ¡Claro! Existen películas, series y hasta canciones que nos permiten reflexionar sobre derechos constitucionales. Por ello, Tribunal Constitucional TV te invita a disfrutar de una nueva propuesta en su programación. Un programa digital para disfrutar de tu contenido favorito y aprender derecho a la vez. El derecho visto desde una mirada artística nunca fue tan accesible y divertido. Sinopsis, entrevistas, casos emblemáticos, top constitucionales y mucho más con Ale, Steph e Isaac. En 3, 2, 1. ¡Acción! Te esperamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada.